Dios les bendiga a todos aquellos que constantemente me siguen en este canal de Intercesión Global. Una vez más tengo el privilegio de poder llegar hasta ustedes con esta serie que el Señor me está permitiendo compartir. Una serie muy interesante, es un libro también, como he dicho, muy interesante todo lo que habla el libro de Daniel, porque es un libro con mucho contexto escatológico. Y hoy más que nunca que estamos viviendo estos tiempos finales, donde hemos hablado de que de un momento a otro pueda comenzar a verse, si es que ya se están viendo algunas manifestación de ese resurgimiento de el personaje que va a querer y que va a dominar al mundo entero por cierto tiempo. Pero antes nosotros creemos por las escrituras de que la iglesia que es novia, la iglesia que se ha guardado, a la cual se le da promesa de ser librada de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, antes que comience este hombre a gobernar con ímpetu y con grandes halagos, va a engañar a mucha gente, a muchas naciones y al mismo pueblo judío, al pueblo israelita, lo va a engañar. Antes de eso, nosotros seremos arrebatados. Y esa es nuestra esperanza. Pero dado que estamos a las expectativas de lo que el Señor en breve va a hacer con su pueblo amado, y también lo que viene después para el mundo entero, porque hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia entre lo que va a suceder al mundo que no quiso reconocerlo como su hijo o como el Hijo de Dios y como el Salvador de toda persona, ¿verdad? Así que ellos van a lamentar después el no haberle recibido. Entonces volvamos a este tema tan interesante, tan revelador que el Señor le dio a Daniel. Y voy a volver a leer el capítulo 7, pero a partir del capítulo 7. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, ¿verdad? Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Quiero seguir leyendo lo que dice ya a partir del 7:9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio,
pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ok. Como decía, estaba, o mejor dicho, todavía estoy en la parte de esta cuarta bestia espantosa, muy diferente de las demás, porque hay mucho que hablar. Y había tocado en el episodio, en el video, el número 22, pues este es el número 23, había tocado acerca del metal, el hierro. Y de alguna manera había mencionado cómo había un hombre antediluviano llamado Tubal Caín, que fue artífice en bronce y hierro. Y la verdad que tremendo, porque cuando vemos también en Daniel 2, cuando estudiamos Daniel 2, nos damos cuenta que el orden de los metales que constituían aquella imagen que vio Nabucodonosor, que también representan, y una vez más lo voy a decir y cuantas veces sea necesario, representa a estos 4 imperios mundiales de los cuales estoy compartiendo. Y hablaba de la cabeza de oro, como el primer imperio surgiente, que es Babilonia. Luego el pecho de plata y toda la parte así, parte de los brazos de plata, haciendo referencia al imperio medo-persa. Y luego el bronce, que representaba a los griegos o macedónicos, y las piernas de hierro. Dado que hay un orden, oro, plata, bronce y hierro, llama mucho la atención esa manera en que han ido apareciendo estos imperios, ¿verdad? Tocante a esa visión, a ese sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, al cual se asustó en gran manera, porque la estatua que él vio era espantosa también, era terrible, y además de que el sueño se le había olvidado, tanto así que ni los sátrapas, ni los agoreros, ni los magos, ni los caldeos, ni hechiceros pudieron interpretar, darle el sueño a Nabucodonosor, ni interpretarle el sueño. Pero había un hombre, como hemos dicho, con un espíritu superior al de los demás, y no tanto porque él así se creía, sino porque él era verdadero seguidor, hijo de Dios, y el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Y este hombre Daniel, de la tierra mejor dicho, de Israel, ¿verdad?, de la tribu de Judá, era de los príncipes que en ese entonces estaban en Jerusalén cuando Nabucodonosor invadió y lo llevó cautivo a Babilonia. Ahí fueron seleccionados muchachos expertos, muy diestros, con buena presencia y conocedores en muchas cosas, para también ser enseñados en todo tipo de lengua, caldea, babilónica y todo lo demás, en la cultura, en muchas cosas. Y ahí aparece Daniel interpretando ese sueño con la ayuda de Dios. Daniel se mete en oración, se mete a buscar al Señor, y Dios decide revelarle. Y eso es lo que pasa cuando todo hijo de Dios, cuando todo cristiano comienza a buscar y a preguntar y a indagar en las Escrituras, a que Dios vaya mostrando mucha revelación de las Escrituras, porque alguien puede decir, bueno, si ya está en las Escrituras, ya está revelado. No, porque muchas veces millones de gente han leído ciertos versículos, ciertas partes bíblicas, y no entienden nada, no saben si Dios le está hablando a ellos, no saben, no entienden. Pero cuando Dios decide a revelarle a alguien a ciertas cosas de las Escrituras, cobra vida la palabra. De repente dice, wow, con este texto el Señor me ha hablado fuertemente. Ahí se le fue dado entendimiento, se le fue dada revelación, se corrió una cortina que no dejaba ver, ¿verdad? No dejaba ver la riqueza que había en la palabra, en el texto, en la porción bíblica, en un capítulo, qué sé yo, en un libro X de las Escrituras, y se le despejó
todo, se le puso el panorama muy claro, muy entendido. Esa es revelación, y eso es lo que hacía el Señor con Daniel y con muchos profetas, darles visiones y sueños, y también la interpretación de estas visiones. Entonces, hay una ley, como dije, hay un orden en estos metales. Y buscando un poquito más, me encuentro con algo que yo le he llamado la ley de los metales, el fin anunciado y la purificación del pueblo de Israel, o del pueblo de Dios, como quiera llamarle, o de las personas que creen en el Señor, pero todavía falta que sean purificados. ¿Por qué? Porque dice en Números 31:21, dice: y el sacerdote Eliezer dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Mire, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro, la plata, el bronce, el hierro, son los 4 metales que se ven en la estatua de Nabucodonosor, o mejor dicho, en el sueño, en la imagen que vio Nabucodonosor y que se le plantearon a Daniel. Entonces, aquí se mencionan 2 más, estaño y plomo, que de alguna manera el estaño se hace mucha aleación con el hierro para sacar otro tipo de metal, o una combinación, igual con el plomo, ¿verdad? Pero mira el orden, dice: ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, estaño y plomo, dice aquí también: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Hay mucho aquí podemos hablar mucho, pero tocante a lo que estoy hablando, a esta parte de los metales en estos 4 imperios mundiales, y el metal, y hay 2 metales que se mencionan en la cuarta bestia. Dijimos dientes de hierro, pero también uñas de bronce. Entonces el bronce aparece en esta cuarta bestia de alguna manera. Y tremendo, porque déjame ponerte en contexto esta ordenanza. Cuando Israel viajaba por el desierto, ¿verdad? E iba camino a la tierra prometida para tomar posesión de ella, en ese peregrinar comenzaron a llegar a ciertas ciudades, y entre ellas estaban los madianitas, los moabitas, también otros reinos como donde los reyes de Og, y el rey también de la tierra de Esbón, y todas esas tierras del monte Hermón, de alguna manera que lucharon los israelitas contra ellos y los vencieron. Pero tocante a Madián, Madián se opuso de una manera diferente, y Madián, tanto los ancianos como los de Moab se unieron para ver cómo detenían a Israel, y ambos fueron a buscar a un profeta llamado el profeta Balaam, un profeta no de Israel sino de la tierra de Madián, para que maldijera a Israel, porque decían: este pueblo viene barriendo con toda la tierra, va a lamer como que son animales nuestras aguas, y va a pisotear nuestros cultivos, y dijeron un montón de cosas. Entonces se rebelaron, no le dieron paso. ¿De dónde venía Madián? Mejor dicho, el pueblo de Madián, recuerda que de alguna manera lo tocamos en videos anteriores, respecto que Madián era uno de los hijos de Abraham con Cetura, el cual de él creció la descendencia, y llegaron a ser un pueblo fuerte,
un pueblo bastante robusto. De hecho, cuando Moisés viajó de Egipto huyendo del faraón hacia el desierto, llegó a Madián, y allí pues encontró esposas que eran de las hijas de Cetro, esta Séfora, y de ahí fue llamado también para ir a libertar a Israel. Pero este pueblo hizo tropezar a Israel, aconsejando a las mujeres moabitas y madianitas para que se inmiscuyera, para que convencieran a los hombres, para que los sedujeran y se idolatraran. Tanto fue así que la idolatría fue tremenda la que se causó, y el ardor de la ira de Jehová cayó sobre Israel y muchos murieron. Tremendo todo lo que esto sucedió, lo que esto provocó. Entonces, cuando Dios le dice a Israel, vayan y voy a hacerle juicio a Madián, entonces van, y al volver de la tierra traían ese oro, traían esa plata, ese bronce y ese hierro y otros metales ahí como el plomo y el estaño, y les dice que deben de pasarlo por el fuego. Y que nota que cuando también en Daniel habla, y leíamos que de repente aparece un anciano de día y su trono, ¿verdad? Un trono brillante y que salía como un río de fuego. Y ve la visión de la bestia, luego ve a Daniel la visión del anciano de día donde se ponen tronos, y se le da también, ahí aparece el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que recibe también que es el Señor Jesucristo, que recibe el dominio y el poder para gobernar al mundo y regirlo con vara de hierro, pero antes tiene que destruir esos 4 imperios que de alguna manera están allí. Todos esos metales, así como destruyó que esa piedra que fue cortada, que simboliza al Señor Jesucristo en el capítulo 2 de Daniel, y cayó en los pies, ¿verdad? Mezclado con barro cocido, y destruyó la imagen y hizo pedazo el bronce, hizo pedazo el hierro. Bueno, el hierro primero, el bronce, luego la plata y el oro. Es como cuando está purificando. Lo que pasa es que cuando Cristo ya venga propiamente en su segunda venida, donde ponga los pies en el monte de los olivos y guerree y venza y aplaste el poder de la bestia, el poder del anticristo, va a juzgar y va a enjuiciar y va a regir, y ahí lo que no resista el fuego, que va a ser la mayoría de todos los congregados, van a ser destruidos. Pero de todas las naciones siempre habrá un pequeño remanente que va a quedar de las tribus de Israel en el mundo entero, que lograron sobrevivir a toda lo que la bestia va a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Esos que lograron van a pasar, ¿verdad? Van a pasar también sobre un juicio de alguna manera, ¿verdad? Porque mucha gente que pueda quedar, muchas que quizás no lograron marcarla, se escondieron, lograron soportar todo el tiempo, y luego sale y no cayó nada sobre ellos, sobre los juicios de Dios, sino que van a ser acrisolados para ver si pasan, porque va a haber fuego que sale. Por eso es que a Jesús se le ve con boca, y de la boca sale una espada aguda, que es la palabra, para juzgar a los demás y cortar lo que tiene que cortar. Es muy importante y ver cómo esto de la purificación de los metales allá con Moisés, también al final de los tiempos, los metales que de alguna manera, digamos, no lo puro, sino que el oro, mezcla el oro, aunque no lo dice la Biblia, pero que representa a los imperios paganos, al imperio babilónico, y toda la plata y todo el bronce, el Señor va a aparecer para destruirlo totalmente. Además dice, lavaréis vuestros vestidos al 7º día. Esto me llama la atención.
la creación tiene un aproximado de 6 días mileniales, o sea, 6.000 años. Si uno cuenta los años desde la creación de Adán hasta Abraham, se da cuenta que anda más o menos rondando 2.000 años y fracción. Y de ahí a Jesucristo otros 2.000 años. Y de Jesucristo a nuestra fecha han transcurrido otros 2.000 años, 2020, si así lo quisiéramos llamar. Pero un promedio de 6.000 años. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que todo esto sea limpiado, se destruya lo corrupto, se destruya el poder de las tinieblas, se destruya el poder del mal, para que quede lo refinado y pueda entrar purificado al séptimo día. Pero hablo del séptimo día milenial, o sea, el milenio, la séptima era, la séptima dispensación, que en nuestro contexto teológico de alguna manera creemos en las 7 dispensaciones, haciendo un paréntesis lógicamente allí en la gran tribulación, ¿verdad? Porque termina la gracia, está el periodo de la activación de la gran tribulación, 7 años de tribulación, y esa es la semana número del 70 de Daniel para entrar al milenio. Por eso aquí bien dice en esta parte, Números 31-24, además lavaréis vuestro vestido el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis al campamento. Todos los guerreros que habían ido a la guerra y venían de con todo este material de conquistar, aquí ellos están como siendo como un tipo, todo este ejército que destruyó a ese pueblo donde trajeron todo este oro. El Señor igual va a venir y va a destruir todo el sistema político, religioso, económico, social, toda la diversión y todo el paganismo y toda idolatría y todo el satanismo, lo que se ha dado en el mundo y lo que se está viviendo, el poder de las tinieblas actuando. El Señor vendrá y le pondrá fin. Pero mucha gente de las que estén viva, pueblo de Israel que quede, porque por ellos viene el Señor, ¿verdad? En el sentido de que pone sus pies físicamente en el Monte de los Olivos para llevar a cabo esa gran batalla que le llamamos la batalla de Armagedón, en el valle de Megiddo, en la región de Jezreel, en el valle de la decisión, como dice, que si no me equivoco, Joel, o no sé qué profeta, pero hay uno que menciona el valle de la decisión, y ahí termine derrotando a la bestia. Pero aquí está dando como una pequeña sombra, diciendo: ustedes que vinieron y conquistaron y vencieron y traen todo este material, tiene que ser purificado, y tienen que ustedes también lavarse los vestidos para en el séptimo día entrar al campamento. Y es lo que Israel siempre ha anhelado, entrar en el reinado milenial del Señor Jesucristo, aunque muchos no lo ven así, no lo entienden, porque no recibieron al Señor Jesucristo, no creen en la primera venida de Él, ¿verdad? Donde se encarnó y murió, y por eso lo desecharon, y por eso han sufrido tanto el pueblo de Israel a nivel desde cuando no vienen sufriendo por rebeldes, tremendo. Me llama la atención porque con esto del tema de Madián significa desacuerdo. Y es que el Señor va a manifestar también todo su juicio sobre todo aquello que es acuerdo pero en desacuerdo, porque no podrán unirse, tratarán de unirse por alianzas humanas y va a ser un chasco. Por eso el hierro mezclado con barro cocido, no se podrán, las alianzas humanas van a terminar. Aquí el Madián significa estar en desacuerdo o también juicio, y eso también podemos hablar de esto de Madián, de que
como mencioné, fue uno de los hijos de Abraham. Abraham tuvo con Cetura, tuvo a Sinrán, tuvo también a Joksán, tuvo a Medán, a Isba y a Súa y Madián, ¿verdad? Fueron todos estos los descendientes, por eso han creado pueblos fuertes y también que le hicieron la vida imposible a Israel. Ahí está. Ahora, es importante que Madián también significa contienda, pleito, rencilla. Y Dios, el Señor Jesucristo, va a venir a contender y a poner fin a todos los imperios mundiales. Tremendo. Además de que Madián viene de una raíz que se llama Madón, que significa concurso o pelea, ¿verdad? Como cuando por eso que Satanás está preparando todo su armamento a través de los grandes ejércitos mundiales y la política mundial y todo el poder económico, levantando y creando cosas que son reales como cosas irreales para convencer a todo mundo que vienen extraterrestres de otros planetas, de otras galaxias, que algunos dicen que hay una línea mala, otra línea buena. Lo que pasa es que Satanás está planeando todo eso para hacer que toda la gente se reúna, se agolpe para disque hacerle guerra al que viene, pero el que viene es el Señor Jesucristo con poder y gran gloria, de tal manera que con el resplandor de su gloria mucho va a aplastar, ¿verdad? Va a ser tremendo. Entonces, mira todo lo que significa este término de Madián, ¿verdad? Contienda, discordia, pleito, rencilla y muchos aspectos más. Pero quería también poder mencionarte un par de cositas más interesantes, porque como Madián logró seducir y también junto con Moab, que las hijas de ellos sedujeran a los israelitas, se armó una matanza. Un tan Sinri, un príncipe de la tribu de Simeón, junto con una mujer llamada Cosbi, madianita, hija también de príncipe madianita, pasaron cuando en el pesar que estaba Moisés y los demás que estaban sufriendo como el juicio de Dios y la mortandad, que estaban viendo la mortandad, estos pasan exhibiéndose junto hacia su tienda. Simeonita, Sinri, con esta mujer Cosbi madianita. Y buscando el término Sinri me llamó también la atención para decirte, viene de una raíz que denota musical. Y cuando te hablé de Tubal Caín, también Tubal Caín denota eso, una nota musical, rasgar una nota. El nombre de esto tiene una raíz muy fuerte que significa rasgar. Lo mismo que te hablaba en el video anterior, si no me equivoco, acerca de Tubal Caín, que como quien rasga un instrumento musical, rasgar, propiamente tocar las cuerdas, dice esto de la raíz que viene Sinri es de samar, y esto es como rasgar las cuerdas o parte de un instrumento musical, es decir, tocarlo. Imagínate cómo va envuelto. El príncipe de las tinieblas, Luzbel, el que consideramos que era el encargado de la música en el cielo, el que quiso, o mejor dicho, se creó con mucha pompa musical, pues comenzó a meter en la línea cainítica el concepto de que la música se podía usar para lo malo. Por eso muchos erróneamente también desechan la música, porque dicen que la música, su nacimiento la tuvo con la línea cainítica del mal y que es del diablo. No, el creador de la música para que se le alabase se llama Señor Jesucristo, se llama nuestro Dios Padre eterno, Dios Jehová de los ejércitos, como le conocemos también.
Él es el creador y la creó porque en la alabanza Él sabe cómo se mueve. Dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero el problema fue que se descubrió, o quienes la usaron para el mal, fue esta línea de caínítica, de Tubal Caín. Y luego Sinri, mira su nombre, ¿qué denota? ¿Verdad? Denota también, como dije, rasgar, ¿verdad? Como tocar, hacer música acompañado por la voz. De aquí celebrar en canto y música, alabanza, alabar, cantar, entonar alabanza, salmo. Tremendo todo esto, porque Sinri lo que estaba haciendo, mostrando una actitud de rebelión hacia Moisés y hacia el sacerdocio, porque no le importó que estaba viendo la mortandad a causa del cruce que había habido entre las hijas moabitas y madianitas con los hijos de Israel, y que los habían llevado hacia la adoración de Baal Peor. Él se cruza con esa mujer llamada Cosbi, que te voy a decir su nombre. Cosbi implica falso, algo, falsedad. Viene también de una raíz, Cosbi, de casado. Y esta raíz, casar, implica mentir. Y eso fue lo que hicieron, engañar. Literalmente dice, o figuradamente burlarse. Entonces, ¿quién? El espíritu de Cosbi, ¿verdad? Había seducido a un príncipe de la tribu de Simeón para que se burlara, pasando de la mano sobre el campamento a la vista de los ancianos y a la vista de Moisés hacia sus tiendas. Por eso que el Señor habla acerca de Finés, el hijo del sacerdote Elíasar, hijo del sacerdote que era Aarón. Aarón engendró a Elíasar, Elíasar a Finés. Este Finés sintió celo de Dios, y dice en número 25:10 que entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Elíasar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, porque era terrible. Se habían vuelto tras Baal Peor, lo habían adorado, y estaban queriendo sublevar contra Moisés. Era tremendo lo que se estaba dando en el campamento. Es lo mismo, parecido, lo que todas las naciones van a hacer, de querer sublevarse contra el Señor Dios Todopoderoso y guerrear contra Él, engañados lógicamente por la mentira de Satanás, ¿verdad? Que les ha dicho, no, ustedes van a poder vencer. Pura mentira. Lo mismo que lo que significa Cosbi, literalmente burlarse. Y es lo que hace también Satanás, mejor dicho, el cuerno pequeño, el anticristo, va a decir cosas, blasfemias contra el nombre de Dios, va a decir palabras terribles, ¿verdad? Por eso ese cuerno pequeño tiene una gran boca y ojo como de hombre, porque hablaba grandes cosas. Entonces, mira, este contexto es tremendo, y uno tiene que entender cómo estas figuras están allí para que seamos nosotros también entendidos lo que Dios abomina, y no nos mezclemos, no hagamos mezcla. Hoy que la iglesia de Cristo también no ha tenido mucho cuidado, y hablo de muchas iglesias en donde han mezclado, hay iglesias que han mezclado brujería, que han mezclado hechicería, que han mezclado, han profanado los altares. Dios también va a enjuiciar, por el juicio del Señor va a venir sobre su casa primero, ¿verdad? Por toda la mentira, todo lo que se ha hallado allí, es conceptos mentirosos. Aún Dios nos libre de enseñar también muchas cosas bajo principios de mentira del enemigo. Sea Dios ayudándonos a dar un entendimiento y comprensión, porque es tremendo todo lo que podemos encontrar en la Biblia
Y por eso llama la atención de cómo estos metales se iban a purificar, se tenían que pasar por el fuego. Pero cuando el Señor quiera venir a purificar a todas las naciones congregadas en contra de Él, esas van a sucumbir. El anticristo y el falso profeta serán apresados. Aquí Daniel menciona que van a ser muertos, que la va a matar, que la bestia va a ser muerta. Sí, que va a destruir todo el sistema que representa la bestia. Sistema político, sistema religioso, sistema de reinos terrenales, sistema de brujería, santería, idolatría. Podemos hablar de cualquier cantidad de cosas, el comercio, todo eso. Eso en sí es todo el contexto de la bestia, todo lo que se está tramando hoy a través de la cinematografía, a través de las redes sociales, muchas cosas que se traman, muchas cosas que se crean, que el mismo diablo, los mismos demonios del infierno están siendo susurro, ¿verdad? Así de que, como dije, quiero entretenerme en esta parte porque hay mucho que tocar. Quiero tocarte también un poquito acerca del metal, del bronce. Hay un par de cositas ahí, así de que espérame en el siguiente video porque hay información muy interesante en ese metal, ¿verdad? Y recuerda que las uñas que le ve Daniel a esta cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, las uñas son uñas de bronce, los dientes son dientes de hierro. Entonces hay dos metales. Yo he dicho que hay dos metales dentro de ella. Y es que, si al final el Señor va a destruir los 4 metales que se vio en la imagen del sueño de Nabucodonosor, es porque siempre ha habido entremezcla. Así es de que Dios te bendiga y espérame en el siguiente video, que el Señor siempre quiere darnos alguna información a través de su palabra de gran importancia, y que podamos atesorar y tener cuidado nosotros para no estar mezclándonos con lo profano. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, la que le espera con brazos abiertos, y junto con el Espíritu Santo decimos: ven Señor Jesús, te estamos esperando, ven. Ya el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo a través de las redes sociales, a través de muchos medios. Y entonces, ¿qué esperamos? Entonces dice Mateo, si no me equivoco, 24:14, entonces vendrá el fin, y este Evangelio del reino del que el Señor estaba hablando iba a ser predicado. Hay un evangelio también que se va a predicar en la gran tribulación. Estoy hablando no del evangelio del reino ahora, del reino aquí, que son otras cosas. No, estoy hablando del reino cuando el Señor dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese evangelio decía: arrepiéntanse, conviertan al Señor Jesucristo, porque el reino se ha acercado a vosotros. Y de hecho, Él mismo, el Señor Jesucristo, caminando, era el Dios con nosotros, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el admirable consejero, dice la Biblia, Padre eterno, príncipe de paz y Dios fuerte. Así es de que lindo todo esto. Dios te bendiga y espérame, como te dije, en el siguiente video.